Empezar. Muy buenas noches a todos. Bueno, siguiendo con lo que es acá el programa de las docencias y los módulos para lo que es los residentes de pediatría, hoy hablaremos un poco de lo que es el reconocimiento del niño críticamente enfermo, y es la parte del abordaje inicial y los primeros datos que podemos encontrar en estos pacientes. Esta fue una charla que previamente había dado y me había asesorado el doctor Zárate, que fue el médico que me brindó el apoyo en esta charla. Mi nombre es el doctor Lino Gallego, médico residente de pediatría. Aquí solamente para dar inicio, un pequeño pensamiento, que hacer es la mejor manera de decir, lo dijo José Martí en su momento, y comienzo con, ¿qué es la definición de paciente grave? Y es lo más importante, ya que muchas veces nosotros iniciamos una evaluación o queremos determinar algo acerca de nuestro paciente y se nos hace difícil este concepto. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman en la sala o porque cuando muchas veces nosotros mismos vamos a describir un paciente, decimos un paciente que está malito o nos dicen el paciente se ve mal. Pero ¿cómo yo defino en pediatría, o mi pregunta sería, ¿qué es un paciente grave? ¿Cuál es mi definición de paciente grave? Bueno, estos van a ser uno de los términos y conceptos que vamos a tener en esta charla. Como objetivo vamos a reconocer signos tempranos del paciente críticamente enfermo y vamos a estratificar clínicamente los datos obtenidos a través de mi evaluación inicial. Tenemos que tener en cuenta que un paciente grave, un paciente críticamente enfermo, no solamente va a estar en el área hospitalaria. Este paciente puede darse en cualquier lugar, centro de salud, cuarto de urgencias, en la sala o incluso hasta en cualquier lugar fuera de lo que es un área hospitalaria o área de centro de atención de salud. Van a necesitar una intervención inmediata. Este necesita una intervención urgente. Si no realizamos este punto de acción, nuestros pacientes van a complicarse. Por ende, es muy importante saber reconocer los datos tempranos y que el tiempo de toma de decisión va a ser primordial en este abordaje. Entonces, para la definición de paciente críticamente enfermo, según un consenso que se realizó en el 2024, va a ser todo bebé, niño o adolescente con una enfermedad, lesión o un estado postoperatorio que aumente el riesgo y que resulte en inestabilidad fisiológica de este paciente. Con esta inestabilidad nos referimos a parámetros fisiológicos anormales, disfunción o insuficiencia de órganos vitales y que va a necesitar apoyo clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no hacemos una intervención, este paciente va a escalar a un peor estado de salud. Y dicha intervención puede ser tanto manejo inicial como monitoreo frecuente. Recordemos que también vamos a tener tipos de monitoreo. Tenemos monitoreos invasivos y no invasivos. Con los no invasivos tenemos nosotros nuestra oximetría de pulso, un monitor cardíaco, una evaluación inicial, ¿verdad? Y tenemos aquellos más invasivos como una presión venosa central, entre otros. Como muy mencionaba, que era para prevenir un mayor deterioro o incluso la muerte de estos pacientes. Entonces, teniendo claro este concepto, podemos entonces dar inicio. Pero también tenemos que saber que dichas alteraciones van a cumplir con requisitos fisiológicos. El paciente gravemente enfermo va a tener una inestabilidad fisiológica. No va a tener la capacidad de responder mediante mecanismos fisiológicos ante la patología que lo está agrediendo. Por ende, esto va a llevar a una disfunción, ya sea de uno o más órganos, creando disfunción a nivel sistemático. ¿Verdad? Puede ser no solamente la afección pulmonar que lo trajo, sino que también puede llevar consigo una repercusión cardiovascular, renal, incluso podemos ver datos de choques tempranos como son en la piel. Vamos a tener un riesgo de deterioro inminente. Es el paciente que clínicamente vemos y que sabemos que al ya no estar compensando y al tener una disfunción de algún órgano o de varios órganos, es un paciente que solamente irá en deterioro, no va a presentar mejoría si no se realiza la intervención. Y que esta intervención debe ser adecuada y sensible al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que porque yo inicie en un paciente una mina temprana y que no sea el vasopresor específico que necesita este paciente, la intervención sea adecuada. Por ende, también debemos determinar cuál es el tipo de intervención que se va a realizar. Va a ser independientemente de la ubicación, como ya les había mencionado, no va a respetar la disponibilidad de recursos que tengamos y que son potencialmente reversibles. Puede ser de inicio agudo o repentino ante una enfermedad o deterioro clínico previamente ya conocido. Debemos saber entonces, básico, qué es lo normal. Debemos recordar siempre nuestras constantes vitales propias para cada grupo etario, las variaciones que estos pueden presentar y recordar que, por ejemplo, si un paciente lactante
que pueden manejar hasta el año de edad, incluso hasta 180 de frecuencia cardíaca, un paciente activo, no tomarlo como normal si un paciente por varios minutos y en estado de reposo mantiene una taquicardia o cerca de una taquicardia de manera mantenida. También entonces debemos saber cuáles son los límites inferiores, ya que como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria, una bradipnea es un signo que se acerca aún más a lo que es una parada respiratoria que la misma polipnea o taquipnea. Dentro de otras constantes que debemos vigilar, no solamente frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, debemos entonces también cuantificar nuestra diuresis, recordar los valores normales permitidos de 1 a 3 cc por kilo por hora. Otros datos que podemos ver en nuestros primeros segundos de evaluación, como son la presencia de palidez, podemos revisar la macrocirculación con el llenado capilar, la presencia o no de hemorragias o sangrado, hemorragias petequias, sangrados visibles y la presión arterial. Este es uno de los datos al examen físico que van a tardar más tiempo en presentarse. Por los mecanismos compensatorios y la fisiología, perdón, vascular del paciente pediátrico, la presión arterial es uno de los últimos datos que vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una afectación de la presión arterial es un paciente que está sumamente y críticamente enfermo, que necesita aún más un manejo urgente. Nos basamos en lo que fue el método DIRECT, que va con la detección, intervención, reevaluación del paciente, una comunicación efectiva y un trabajo en equipo. De manera inicial, hemos escuchado o hemos visto varios sistemas de evaluación. Todos cumplen con la misma finalidad. En los primeros segundos de evaluación, lograr encajar a mi paciente en el grupo correspondiente según los datos que obtengo para conocer y estratificar la severidad de este paciente. Entre los sistemas que tenemos el sistema pediátrico de alerta PIUS, tenemos también el triángulo de evaluación pediátrica, se hablan de otros también como los es el EVAT. En la mayoría incluyen todos sistema cardiovascular, respiratorio y conducta, que son los tres principales sistemas a evaluar en una evaluación inicial. No quiere decir que sean los únicos que se pueden afectar. Tenemos también lo que es dentro de esta evaluación, como ya habíamos mencionado, el triángulo de evaluación pediátrica. Tenemos en la sola inspección o evaluación de la apariencia lo que es el TINCH, que va a evaluar lo que es el tono, la interacción de los pacientes, cómo es la conducta, cómo es la utilidad de estos pacientes, y la H, que es el habla, o en dado caso un paciente lactante o más pequeño, el llanto. Un paciente irritable que no se consuela o aquel paciente que encuentra llanto consolable junto a su madre. El trabajo respiratorio, que podemos encontrar incluso alteraciones que no necesitan estetoscopio, como aquellas sibilancias audibles en esos pacientes asmáticos, en los pacientes con CRUP, aquellas afectaciones de lo que son utilización de los músculos accesorios, la presencia de tirajes que pueden ser vistas solamente en los primeros segundos de evaluación, y la parte circulatoria con datos como la palidez o afectaciones como afectación del llenado capilar, entre otros. Recordemos que el triángulo de evaluación pediátrica se debe realizar en los primeros 15 a 20 segundos. No necesitamos más para determinar si un paciente necesita una intervención urgente o no. Dentro de la evaluación podemos coincidir con los diferentes puntos de afectación y podemos orientarnos hacia dónde está afectado o hacia dónde está localizada la afección del paciente. Por ejemplo, aquel paciente que tenga los 3 puntos del triángulo de evaluación afectado, ya este paciente está en una parada cardiorrespiratoria inminente. Y aquellos pacientes que, por ejemplo, solamente tengan una afectación de la parte neurológica, enfocarnos hacia esas partes, como una hipoglicemia, una lesión cerebral, intoxicación o incluso la sepsis. A ver. Ujú. Dentro de lo que es el EVAT, también podemos encontrar afectaciones, evaluaciones de lo que es neurológico, cardiovascular y respiratorio, pero sí debemos tener presente que ellos incluyen 2 puntos más: la preocupación del enfermero y la preocupación del familiar. Esto enfocado en que el familiar está a la orilla de la cama del paciente y que el enfermero es el que se mantiene en la sala junto al mismo. Entonces se toma bastante en consideración el apoyo o la información que estos puedan brindar al médico evaluador. Esta escala la utilizamos en nuestro hospital, va dirigida hacia los pacientes oncológicos y con afectaciones hematológicas. A modo recorderis, aquellos pacientes que sean amarillos necesitan una evaluación por el residente o el pediatra de turno. Si tenemos hematólogo, debe estar enterado. Y aquellos con evaluación con EVAT rojo, debe ser evaluado o consultado al médico intensivista. La finalidad de esto es una detección temprana y un abordaje inicial temprano, un abordaje adecuado. No quiere decir que todos los EVAT rojos deban bajar, pero sí deben estar monitorizados y evaluados de manera adecuada. Ok.
Ujú. Aquí. Esto funciona de manera escalonada. Como les decía, un paciente críticamente enfermo que venga con una afección de un órgano inicial, por ejemplo, una afectación respiratoria, puede desarrollar por consiguiente una afectación cardiovascular, una afectación de piel y tejidos blancos, puede llevar afectación hematológica y renal. Esto es un círculo. Esto es un círculo en el cual cada una de las afectaciones, si no es abordada, puede afectar al sistema subsiguiente y terminar o un desenlace con lo que es una falla orgánica múltiple. Como les mencionaba, respiratoria, neurológica y cardiovascular son las primeras a evaluar, pero no quiere decir que una afectación intestinal, como una falla intestinal en la cual el paciente no tiene una adecuada absorción de sus nutrientes, no pueda llevar por consiguiente afectación de los demás sistemas. La afectación renal, de igual manera. La afectación de piel y tejidos blandos, esto podemos incluir incluso los pacientes quemados. Aquí nuestro daño principal o nuestra lesión inicial va hacia piel y tejidos blandos. Y podemos ver también cómo estos pacientes desarrollan tanto falla respiratoria, falla cardiovascular, falla renal, una falla orgánica múltiple. Entonces, dentro de lo que es las afectaciones, los tres sistemas principales a evaluar, recordemos entonces las características del sistema respiratorio. Pediatría no quiere decir es un adulto más pequeño y ajustar una dosis más pequeña. El paciente pediátrico cumple con características fisiológicas diferentes a las de un adulto, las cuales nos llevan también a necesitar manejos diferentes o intervenciones algo diferentes a lo que es el paciente adulto. El mecanismo receptor y efector del sistema nervioso central en lo que es la parte respiratoria. Recordemos que la pared torácica y la fuerza de los músculos respiratorios no es igual. Este paciente, al tener que utilizar esos mecanismos o esos músculos accesorios para la respiración, dan una imagen de tiraje más marcada y de igual manera es menos efectiva para compensar los datos de hipoxia que está teniendo este paciente. La vía aérea es una vía aérea más difícil, ¿verdad? El diámetro es más pequeño, la vía está más anterior, incluso en algunas ocasiones es hasta más difícil reconocer, ¿qué pasó aquí? Es más difícil reconocer estas afectaciones. Ok, deme solo un segundito, que no sé qué pasó aquí, que me está marcando la otra diapositiva. ¿Puede ponerle una pausa a la grabación? Ok, bueno, unos problemas técnicos. Entonces, habíamos mencionado las dificultades que presentamos al tener cambios en la fisiología respiratoria, y no solamente respiratoria, también circulatoria, neurológica, entre muchas otras. Los mecanismos compensatorios en el niño son de menor efectividad que en las del paciente adulto. También una menor reserva al momento de lo que es la oxigenación. El tórax es más cartilaginoso en lactantes y en niños jóvenes. Menor éxito para aumentar el volumen corriente y necesitar un mayor esfuerzo respiratorio. Recordemos también algunas leyes importantes o datos importantes, como es la ley de Poiseuille en estos pacientes. También recordar esta parte de que un menor diámetro. Y al tener menor diámetro de las vías respiratorias, recordemos que una obstrucción tan sencilla como lo es un aumento de moco o de secreción en estos puntos puede llegar a una parada cardiorrespiratoria. O sea, el moco en nuestros pacientes puede causar un paro. Por eso vemos muchos casos en sala que en ocasiones tenemos pacientes con dificultad respiratoria que se nebulizaron y que posteriormente se aspiraron. La simple aspirada puede mejorar el patrón respiratorio de estos pacientes, ya que es más fácil obstruir una vía de pequeño calibre. Podemos ver en el examen físico, cuando evaluamos a este paciente inicialmente, el aleteo nasal, la taquipnea, las retracciones y el quejido. El quejido es un intento en el cual el paciente trata de vencer esa presión expiratoria que él tiene. O sea, el quejido, más que todo en los pacientes neonatos, vamos a ver que es un dato temprano de que este paciente también está cerca de una falla respiratoria. Van a ser signos de lo que es una hipoxia titular, la frecuencia cardíaca aumentada, como ya les había mencionado, pero es aún más alarmante una bradipnea. Estos pacientes pueden presentar también el aleteo nasal, las retracciones, la taquicardia, pueden llevar consigo también afectación cardiovascular. Esto es un signo de hipoxia, la taquicardia, pero ya cuando nuestro paciente entra en bradicardia son también signos tardíos, por ende es un paciente que puede estar más cerca al fallo, ya los mecanismos compensatorios han fallado, la presencia de cianosis,
y el nivel de conciencia disminuido, tanto desde irritabilidad a como un nivel de conciencia disminuido. Tengamos cuidado al momento de evaluar a un paciente en sala, que en ocasiones lo estamos manejando. Se dio el manejo, como recordemos en nuestro mecanismo de DIRET, de reevaluar lo que ya hicimos, y vemos que el paciente ya no está irritable. Debemos tener cuidado y hacer una buena evaluación y no descartar que sea una conciencia disminuida porque ya esté en una hipoxia de datos tardíos con ya una afección neurológica. En cuanto al sistema cardiovascular, el volumen sanguíneo circulante por kilogramo es mayor en niños que adultos, pero de igual manera recordemos que nuestra área de superficie corporal es mucho más pequeña. Por ende, pequeñas pérdidas de volumen son altamente significativas en estos pacientes. Mi gasto cardíaco va a depender de lo que es la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El tono vagal es mayor en niños, por eso también al momento de realizar las intubaciones y si proyectamos el laringoscopio por mucho tiempo, muchos segundos, proyectado directamente contra lo que es la faringe, estos pacientes incluso pueden realizar bradicardias y llegar incluso hasta pararse. El miocardio de un lactante menor de 8 semanas tiene una capacidad limitada para estirarse, motivo también por el cual ellos no reaccionan adecuadamente a la utilización de inotrópicos en muchos casos. En estos pacientes nosotros vamos a tener que evaluar frecuencia y ritmo cardíaco. ¿Cómo están mis pulsos periféricos y centrales? Mi tiempo de llenado capilar, recordemos que de 2 a 3 segundos. Estos son datos de macrocirculación, pero que también me apoyan en lo que es cómo está el funcionamiento de mi glicocálix y de lo que es entonces mi microcirculación de algún punto de evaluación. El color de la piel, la temperatura y como les mencionaba, la presión es uno de los últimos signos que se van a alterar, pero cuando ya llegamos a este punto tenemos ya un paciente casi seguramente en falla. La presión arterial sistólica, un modo rápido de hacer una medición, la edad del paciente por 2 más 70. Eso nos debe dar la presión sistólica estimada si queremos una acción rápida, ¿no? Pero recordemos que a todos nuestros pacientes debemos percentilarlo para tener una cifra adecuada y específica. Dentro de la evaluación neurológica, el nivel de conciencia disminuido en estos pacientes o la irritabilidad, las pupilas dilatadas, las convulsiones generalizadas. Hay que evaluar el tono muscular de los pacientes, estos pacientes que presenten ya sea hipertonías o flacidez. Este es el paciente que nos llega muchas veces y hemos visto de que, no, pupilas isométricas o que están reactivas a la luz y tenemos un paciente con unas pupilas en plato que tienen 6 o 7. Eso también nos puede decir mucho de los pacientes. Uno de los métodos que podemos encontrar para dar una adecuada evaluación neurológica, la escala de coma de Glasgow, tenemos la pediátrica modificada, las evaluaciones como el AFDI, las pruebas de glicemia. Todo aquel paciente que tenga una afección neurológica debemos completar lo que es una prueba de glicemia. Dentro de nuestras causas de paro, recordemos que en pediatría se incluye lo que es la hipotermia y también tener en cuenta la hipoglicemia como una afectación de paro y la respuesta pupilar a la luz. Recordemos que la parte de lo que el cambio que hace la escala de Glasgow modificada, por ejemplo, en lo que es la respuesta verbal, difícilmente un paciente les va a conversar, pero tenemos que evaluar si el paciente sonríe, murmulla o balbucea, son 5 puntos. El paciente que llora pero se consuela lo podemos encajar como un paciente irritable, no irritable, perdón, y el de gritos o llantos inadecuados y persistentes, este es el paciente que vamos a encajar como el paciente irritable, y aquel paciente que solo gime o gruñe son 2 puntos, y el paciente que no realiza ningún tipo de actividad. Evaluar adecuadamente las pupilas, podemos ver en la imagen 1 unas pupilas que están en teoría normales, en las número 2 son aquellas pupilas que vamos a tener dilatadas, en la 3 esas que van a estar muy contraídas, que van a estar demasiado mióticas, perdón, y aquellas que estén asimétricas, que también son datos de afectación neurológica. Las evaluaciones, como les mencionaba, tanto cardíacas, neurológicas y respiratorias van a ser las iniciales, recordar los puntos que van a tener estos pacientes y que no pasar por alto otros datos de otros sistemas que también pueden ser preguntados y abordados de manera inicial. Para manera de conclusión, no solamente la evaluación del paciente grave o el título de paciente grave se le va a dar al intensivista o al urgenciólogo o al pediatra. Esto puede ser realizado por el residente. Hemos tenido internos que han dado evaluaciones iniciales de paciente grave. Cualquier médico general, o sea, lo importante es reconocerlo para saber cuándo abordarlo. No es solamente de manera intrahospitalaria.
la afectación de un solo órgano puede culminar en una falla multiorgánica y de no ser abordado a tiempo, puede incluso llegar hasta la muerte. Y la función de las escalas es la evaluación inicial y la estratificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un paciente críticamente enfermo, un paciente que está grave, al momento de decir, tengo una afectación, o lo coloco en dicha escala o lo puntúo, le doy una puntuación, yo puedo hablar con propiedad y presentarlo con propiedad. Doctor, este paciente, vámonos a la manera más básica, un Silverman-Anderson. Tiene un Silverman-Anderson, no es lo mismo decir que es de 6 que de 2. Ya esto me da un nivel de gravedad, hablo con propiedad y presento a mi paciente de manera adecuada. No solamente lo presento, lo conozco yo y lo abordo con la urgencia que necesita este paciente. Entonces, estas fueron parte de las bibliografías que utilicé. Lo importante en este tema, reconocer al paciente críticamente enfermo, saber qué datos me pueden dar de que es un paciente que necesita mi intervención y siempre, siempre, siempre recordar que debo reevaluar este paciente a los minutos después de mi intervención, porque debo ver si está respondiendo de manera adecuada o si necesito realizar otro tipo de manejo. Si coloqué oxígeno, no mejora, necesito un apoyo ventilatorio, necesito escalar en el dispositivo de oxigenación que estoy colocando, pasar de una máscara a un dispositivo de alto flujo o incluso la ventilación mecánica. La parte cardiovascular, le coloqué, si fue en ese momento una carga de líquido porque no tenía más nada, necesita este paciente un soporte inotrópico, necesita este paciente un soporte vasopresor, voy a encontrar datos cardiovasculares que me van a dar la respuesta de manera inmediata si este paciente necesita otro nivel de intervención. Bueno, eso es lo que traía, no sé si alguien tiene una duda, la doctora no sé si quiere apoyarme con algo más. Puedes Ok. suspender la grabación, gracias. Ujú.